el futuro de Ursúa. Me importa muy poco lo que piense o lo que haga. Me importa muy poco que haya sido traidor a la patria. Lo que me importa es tener una política económica lo suficientemente buena para que nuestros jóvenes tengan futuro. Que quede muy claro, Ursúa es un traidor, y no porque haya renunciado, o no porque haya hecho una entrevista a la revista Proceso, sino porque ahora resulta que él es el santo, y el diablo es otro. Ahora resulta que él es el bueno de la película, y el malo, o más bien, los malos son muchos. ¿Esto cuándo se debió haber dicho? Justamente cuando yo lo dije. Si ya sabía cómo estaba el asunto, ¿para qué se mete en este brete? Dicho de otra manera, si ya saben cómo es, ¿para qué me invitan? El tema es muy claro y sencillo. Ursúa traicionó un proyecto que a lo mejor es el peor del mundo o el mejor del mundo, pero él mismo fue cómplice de toda esta situación. Y ahora resulta que se hace el mártir. No lo podemos permitir. Así que eso a mí me pone hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Para que me entiendas, ¿de qué estás hasta la madre? Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, ahora se está haciendo propaganda. La verdad es que esta entrevista a la revista Proceso, publicada hace unos días, es un auténtico insulto. Ursúa es un auténtico traidor. Y como a mí nadie me calla, lluévela aquí y estoy hasta la M. Vamos por partes. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que dio Ursúa a Proceso para más o menos entender de qué estamos hablando. Primero que nada, habla acerca de que hay traidores, de que hay conflicto de intereses, y menciona específicamente el caso de Romo. Y sí, efectivamente, puede interpretarse como conflicto de intereses que tenga inversiones en la casa de bolsa, cuando él obviamente pues forma parte del círculo cercano, no solamente a López Obrador, sino a la información pues anticipada de los proyectos económicos. También habla del asunto de Dos Bocas y también habla del asunto del aeropuerto, y aquí me quiero detener. A ver, lo del aeropuerto de Texcoco puede ser la más grande tontería en la historia de la humanidad. Es decir, interrumpir la construcción de algo que ya está medio hecho. Efectivamente, lo puede ser. Es más, te aseguro que a final de cuentas va a quedar el aeropuerto de Texcoco por encima del de Santa Lucía. Pero ese es otro tema. Si ese es el gran proyecto de López Obrador, y lo mencionó en campaña, lo mencionó en los debates, lo mencionó después de que ganó las elecciones, antes de que fuera presidente, hubo una consulta sobre el tema del aeropuerto. Y ahora el señor de Hacienda dice que no está de acuerdo. Eso lo debió haber dicho antes, señor. Antes. Si no estás de acuerdo con el gran proyecto de López Obrador del aeropuerto, pues muchas gracias, mucho gusto, ahí te ves. Y eso lo dije antes que nadie, primero que todos, aquí en el pueblo informado. Después habló acerca de Bartlett. Sí, yo también lo dije y lo vuelvo a reiterar. Poner a Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad es un desperdicio. Ese hombre forma parte del grupo político que desquebrajó a este país. Pero si no estás de acuerdo con Bartlett, pues entonces, mucho gusto, muchas gracias. Yo sí lo dije en su momento. Estoy en contra de Romo, estoy en contra de Bartlett. Yo, Leonardo Schwebel aquí, lo dije. Así que, pues eso mismo debió haber dicho Ursúa. Y si no te gusta que esté Bartlett, que esté Romo o que esté quien sea, pues muchas gracias,
Ahí está la puerta. Es más, jamás debió haber entrado. Esto es lo que dijo Monreal. Y lo que dice Monreal prácticamente justifica lo mismo que dije en El Pueblo Informado. Si no estabas de acuerdo, si no te gustaba la alineación, si el equipo jugaba mal, pues entonces, ¿para qué le entras? Esa es la traición de Ursúa. Después de 7 meses se da cuenta de lo que todos nos dimos cuenta desde antes. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Eso jamás se lo preguntaron en Proceso y yo se lo pregunto a Ursúa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te metiste en algo que ya sabías no te gustaba? ¿Por qué si ya conocías a López Obrador desde la época de que fue jefe de gobierno, por qué no te pusiste de acuerdo con él? Él dice que lo advirtió y que el presidente no le hizo caso. Pero eso no importa. En este mundo hay que tener tantita dignidad. Y si eres secretario de Hacienda y religiosamente cobras cada quincena y después resulta que no te gusta, pues entonces el traidor sigue siendo tú. Ahora, vamos por partes porque esta situación es muy importante decirla. El presidente se refirió nuevamente al tema de la corrupción. Ese es el tema. No se ha combatido la corrupción más que con discursos. Hemos insistido aquí en El Pueblo Informado, lo he dicho 1,000,000 de veces antes. Los discursos tienen que ver con la acción. En Cualcomán, en Michoacán, lo volvió a decir el presidente. Los corruptos al tambo. El problema es la corrupción. Ese es el cáncer que estaba a punto de destruir a nuestro país porque se esmeraron en saquear a México en los últimos tiempos. Afortunadamente sonó la alarma el año pasado, la campana, y ya tuvieron que irse y dejaron algunos recursos, porque era tanto lo que tenía nuestro país que no pudieron llevárselo todo. Y con lo que nos dejaron, con eso vamos a sacar adelante a México y vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de nuestro país. Ahora es delito grave la corrupción, el que robe en el gobierno, el que utilice los cargos públicos para sacar provecho personal, el que se enriquezca en el gobierno, va para el bote sin derecho a fianza. Al tamo y a donde caigan. Ese es el tema. Mientras en este país no se combata la corrupción, va a haber conflicto de intereses, va a haber romos, va a haber Bartletts y va a haber toda una calaña de gente. Pero a ver, señor Ursúa, así como fue muy valientito en dar la cara a Proceso, ¿por qué no la dio cuando fue secretario de Hacienda? ¿Por qué está defendiendo una política neoliberal en un gobierno que supuestamente no es neoliberal? Pero oh desgracia, ¿el neoliberalismo es malo? Respuesta contundente, sí. La base del neoliberalismo es la privatización, las finanzas sanas y el pueblo que se lo lleve. Exactamente eso. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Están verdaderamente invirtiendo en temas relacionados con combatir la pobreza? Bueno, por lo menos está dando un dinero para los pobres. Por lo menos está haciendo un programa para los adultos mayores. Por lo menos está haciendo algo que antes nunca se hizo. Pero no es suficiente, señores.
No es suficiente tener un superpeso. No es suficiente tener una bolsa flotando. No es suficiente tener políticas o finanzas sanas. ¡No! Ya estoy hasta la M de tanto pobre en este país. Ya estoy hasta la M de estar soportando un sistema que prevalece los números a las personas. Ya estoy hasta la M de tener que seguir con esta rutina de todos los días de salarios bajos. Este país merece una mejor economía. Y para eso estaba el secretario de Hacienda. El nuevo secretario de Hacienda, Herrera, pues, ¿qué les puedo decir? Esperemos que entienda cuál es la política. Puede ser que sea una política errónea, puede ser que 30 millones que votaron por López Obrador se hayan equivocado, pero denos chance de equivocarnos, denos chance de decir, antes estábamos mejor que ahora. Los grandes proyectos de López Obrador pueden ser una tontería, Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, y lo que quieran y manden. Pero hay que decirlo antes, no después. Hay que decirlo en su momento, no cuando ya está en juego toda esta situación. El presidente también tiene que entender que la autocrítica debe de ser parte de su gobierno y escuchar a todos, escuchar inclusive a los neoliberales, escuchar inclusive a los pobres, escuchar inclusive a esa clase media mexicana cada día más amolada. Lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir, mi teoría de los 28. Acuérdate de tu papá a los 28 años, acuérdate de tu abuelo a los 28 años. Tu abuelo a los 28 años mantenía una casa con 5 o 6 hijos, ¿sí o no? Tu padre a los 28 años mantenía una casa con 1 o 2 hijos, ¿sí o no? Tú, que ahora tienes 28, no te alcanza para ser independiente, ¿sí o no? Bueno, pues esa es la política económica que debemos combatir todos. Me importa un soberano cacahuate el futuro de Ursúa. Me importa muy poco lo que piense o lo que haga. Me importa muy poco que haya sido traidor a la patria. Lo que me importa es tener una política económica lo suficientemente buena para que nuestros jóvenes tengan futuro, para que no estén de arrimados en sus casas, y eso que tienen título, y eso que tienen maestrías, y eso que tienen todo. La política económica de este país ha sido tirada por gobiernos neoliberales que ya me tienen hasta la M. Ya quiero resultados, ya quiero que este país crezca. No es posible que otros países latinoamericanos tengan mejor crecimiento que México. Ya estoy hasta la M de los Ursúa, ya estoy hasta la M de los MIT, ya estoy hasta la M del neoliberalismo que nos ha mandado a la pobreza. Ya estoy hasta la M de tratados que solamente sirven para vender petróleo y para vender mano de obra. Ya es hora de que este país cambie. Ya es hora de que este país dé resultados. Lluévela aquí. Y aquí nadie me calla. Estoy hasta la M de los traidores de México. ¿Tú de qué estás hasta la M?